Shalom Aleichem, ¿cómo están ustedes? Estamos escuchando un nigún de Shabbat tocado en guitarra. Habíamos estudiado que la vida te lleva a aquellos lugares donde están aquellos que comparten la raíz de tu alma. A veces esa raíz del alma está compartida por gente que vivió durante todas las generaciones, por gente que vivió en distintos lugares y eventualmente se juntan en una generación de determinada manera, a veces como padres, a veces como amigos, a veces como hombre, a veces como mujer. Pero lo cierto es que hoy en día, en ese lugar donde nos encontramos, tenemos un trabajo que hacer de unificación, lo que se llama Avodat HaYichudim. Avodat HaYichudim es lo que hacen los tzadikim, los grandes sabios que saben cómo unificar este mundo con los mundos superiores y los mundos superiores entre sí. Nuestro trabajo de rectificación no se basa específicamente en Yichudim, porque parece que saber muchas cosas que son ocultas y conocerlas profundamente dentro del alma, dentro de uno mismo y en las personas que uno ve alrededor, en la naturaleza, saber mucha Torá, haber recibido también del maestro el permiso y la capacidad, lo que se llama smijá, cuando el maestro pone sus manos sobre la cabeza del discípulo y no solamente le da la autorización, sino que le da el poder y el conocimiento y le traslada todo aquello que está dentro de sí. Eso es Avodat HaYichudim. Los que no estamos en ese nivel, lo que tenemos que hacer es hacer teshuvah, vivir, tratar de mejorar, tratar de elevarnos, de hacer las cosas lo mejor posible y sobre todo enfrentarnos al Yetzer Hara, enfrentarnos al alma animal
y tratar de vencerla. No la vamos a vencer, por lo menos hasta que venga Mashiach, o hasta que Akadosh Baruj Hu determine que alguien en especial lo puede vencer. Pero el solo hecho de luchar, ya eso es un triunfo. El hecho de reconocer que la voluntad de Dios es una, y que nos puso un escollo que nosotros tenemos que vencer, eso ya es el principio de la rectificación. Y eso nos da paz, nos da felicidad, nos da tranquilidad para hacer un trabajo que sabemos que tiene posibilidad de éxito, que tiene una finalidad y que además sirve para toda la humanidad, sirve para toda la naturaleza, cada uno en su nivel. Entonces decíamos que Dios supervisa su creación de tal manera que nada es casualidad. Las personas que se encuentran en la vida, en las distintas formas y relaciones que podemos tener, incluso los animales con los que nos encontramos, y hasta podríamos decir las plantas y el lugar, el mundo material inerme que nos rodea, todo eso está preparado para que formemos una unidad. Porque no por casualidad son 4 niveles, y cada uno de esos niveles corresponde a uno de los nombres, de una de las letras del nombre de Dios. La unión de los 4 niveles en que se compone la naturaleza. Pero a su vez, dentro nuestro también tenemos ese nombre de Dios grabado en nuestros genes. Actualmente tenemos 4 nucleótidos en el ADN, 22 aminoácidos, que son las letras con que se expresan esos nucleótidos que componen el ADN. Las 4 letras del ADN se transforman en 22 aminoácidos, o mejor dicho, se traducen en 22 aminoácidos que forman las proteínas. Esas proteínas construyen el cuerpo. Así también Akadosh Baruj Hu pone su molde, su nombre Yud-Kei para crear todas las cosas. Por eso hay 4 mundos dentro del mundo físico, y dentro de todos los mundos también hay 4 niveles. Cuando se refiere a la estructura y la composición de los niveles de todas las cosas, todo tiene 4 niveles. Cada uno corresponde a una de las letras del nombre de Dios. ¿Y cómo iba a ser así? Con el alma misma del hombre, que tiene 4 niveles. Ustedes saben que hay 5, pero también el nombre de Dios tiene 4 letras, y el nivel superior es la punta de la Yud superior, que también es un nivel en sí mismo, que es el nivel que, así como está simbolizado, que es como una gota que cae para abajo y va descendiendo, así también la Yud tiene una espina arriba, se llama Kotsu Shel Yud. Kotz significa espina, y esa Yud es como que está colgando de lo alto. Es una letra que está parada en el espacio, chiquitita, colgada de la nada, de la esencia infinita de Dios. Por eso está ese lugar, ese punto de arriba es el que nos conecta con Dios, y ese es el nivel de yejidad del alma. Ese nivel de yejidad no se reencarna porque está siempre conectado con Dios y nunca entra dentro del cuerpo. Pero sí están los otros 4 niveles: Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh, de arriba para abajo. Y esos 4 niveles pueden corresponder a 4 personas diferentes. Pueden corresponder a 1, a 2, a 3, a 4 personas diferentes, que se combinan una tras otra, cada generación en forma diferente, para hacer determinada tarea. En la clase anterior,
hablamos acerca de estos 4 niveles en el Baal Shem Tov. ¿Y por qué hablamos del Baal Shem Tov? Porque en cada generación hay un alma prototípica. Y el Baal Shem Tov está investido dentro de cada uno de los rebes que son los líderes de las generaciones, desde que está el Baal Shem Tov hasta hoy en día. Y ellos son los que nos están guiando y están refinando el mundo para que el mundo sea mejor y para que esté preparado para llegar el Mashiach. Y con esta mentalidad, esta introducción es para ponerlos en situación, no solamente de lo que vamos a estudiar ahora, no solamente de lo que es la reencarnación, sino de cómo es la forma que enfrenta el judío todas las cosas que tienen que ver con su vida. Todo tiene que ser tendiendo a llegar a la perfección, no la perfección estricta de las matemáticas, de la arquitectura, del mármol, sino la perfección de la dinámica del nombre infinito de Dios, que tiene que ver con la sefirá de Tiferet. Tiferet quiere decir belleza, cuando una mujer hermosa, un hombre, el rebe, uno los ve al rey, se llama Tiferet. Melech Betifarto, el rey con su belleza, que es una armonía, es una elegancia, una jerarquía, una presencia que se impone frente a todos los que lo rodean. Esa es la potencia del nombre de Dios Yud Kei Vav Kei, y eso es lo que tenemos que sentir frente a Dios. Porque todos esos ejemplos es para sentir un poco quién es Dios y cómo nosotros nos conectamos con Él. ¿Qué tenemos que sentir cuando decimos Teilim, cuando estudiamos Torah, cuando hacemos un precepto, cuando ponemos Tzedaká, cuando nos enfrentamos a otra persona para explicarle cosas, para todas las cosas que hacemos en la vida, incluso hasta comerciar? Tenemos que tener siempre presente a Kadosh Baruj Hu y tratar de que este mundo sea bello, la belleza de Tiferet. Y Tiferet es tan bello porque su poder, el poder que mueve la cualidad interior en Tiferet es Rahamim. Rahamim es la misericordia. La misericordia que ve la belleza incluso en la imperfección de este mundo. Porque toma esa imperfección como un desafío. El desafío de transformarlo, de unificarlo con el resto del mundo en armonía. Y así es la misericordia, así es como vemos a las personas, como tenemos que tratar de unificarlos junto con toda la humanidad. Entonces decíamos que el Baal Shem Tov es un alma prototípica y es el ejemplo que trae el Rav Ginsburg para ver un poco cómo son los 4 niveles del alma. Si meditamos en ellos, en cada uno de estos asuntos, podemos llegar a comprender un poco qué es lo que hay dentro nuestro también. Faltan 2 clases después de esta. Las clases próximas nos vamos a ocupar de un poco redondear todas las ideas que estuvimos planteando estas clases. Vamos a hablar un poco en profundidad acerca de Adam Arishon, cómo fue que se generó y cómo fueron las generaciones que siguieron después de él, y eso también nos va a dar una idea de quiénes somos nosotros.
Y vamos a plantear algunos puntos que vamos a dejar para elucidar nuestros seminarios, en las conferencias que vamos a dar en los viajes, y plantear lo que va a ser un curso futuro. Pero siempre tomando en cuenta que esto está basado en el Arizal, pero complementado con lo que es el Hasidut. No es Kabbalah fría y seca, sino que es Hasidut para que nosotros podamos sentirlo dentro nuestro. Porque incluso la Kabbalah no es una ciencia. La Kabbalah es parte de la Torá. Y para poder entenderla hace falta conocimiento, pero hace falta también sentirla y practicarla. Es un arte. Es arte, fe y ciencia. Y el Hasidut encierra todo eso, es como la frutilla del postre, que es la esencia que unifica todas esas cosas. La próxima clase, las clases anteriores hablamos de las 4 niveles del alma del Baal Shem Tov, como tenemos aquí, al estilo de un órgano que tiene hueso, tendones y vasos y nervios, tiene carne y tiene piel, desde adentro hacia afuera. Y como ustedes ven en este cuadro, es importante este cuadro porque tiene un paralelo entre las almas, los niveles del alma, el órgano, un miembro del cuerpo. Habíamos dicho que todo el cuerpo tiene 248 miembros y 365 tendones. Entonces, todos ellos corresponden a los 613 preceptos. Y así, al unificar esos 4 niveles, estamos perfeccionando, estamos rectificando todos esos aspectos espirituales que se relacionan con cada precepto y con cada órgano del cuerpo. Hoy nos vamos a dedicar a Rabbi Saadia Gaon. Un año, cuando viajé a México, vi este libro en la librería Jerusalén, que se llama La cadena de las generaciones. Es un libro muy grande y pesado, y adentro tiene hojas, tiene solo una hoja, pero es una hoja entera, que es desplegable, y lo vamos viendo generación tras generación, desde Adama Rishon hasta el final. Y adentro, por ejemplo, les voy a mostrar cómo vienen las generaciones. Este es un libro que muestra la reencarnación, no solamente en nombre, sino también en papel. Y cada hoja se va reencarnando y se va unificando con la siguiente. Es un libro hermoso que tiene arriba los nombres de las personas y sus descendientes, y así en orden, y va describiendo las cosas que sucedieron en cada generación, y luego eventualmente lo relaciona con las cosas que pasan en el mundo. Entonces, comienza con toda la tradición de la Torá, todas las personas que vivieron, que están escritas en la Torá, los profetas, los reyes, todas las grandes figuras de la humanidad, y luego especialmente del judaísmo. Pero cuando ya llegamos a los años de la Edad Media y adelante, hay un montón de personajes y explica también sucesos abajo que sucedieron en la época de esas personas. Entonces,
cuando viajemos a México vamos a tratar de conseguir algunos ejemplares de esto y los vamos a repartir, les vamos a ofrecer para que ustedes tengan. Y entonces, hay una época que se llama la época de los Geonim. La época de los Geonim comienza, Geon quiere decir genio, son posteriores a la época del Talmud, donde están los exégetas, los que explican el Talmud, posteriores a los Amoraim, los que explican lo que dijeron los sabios iniciales, que eran los Tanaim, los que enseñaban la Mishnah. Entonces, en el siglo VII comienza la época de los Geonim. Rab Mitronai Gaon, en el siglo VIII Rab Ahai Gaon, Rab Yehudai Gaon, Rabbi Shimon Kayara, y así la época de los Geonim se extiende hasta el siglo X. Y hay alguien muy especial que se llamaba Rabbi Saadia Gaon. Él vivió desde el año 884 hasta el año 942. Él era un gran sabio, era un rabino muy importante, que se dedicaba a enseñar las leyes de la Torá, y se lo recuerda especialmente por un libro que se llama Emunot Deot. Emunot quiere decir creencias, fe, y Deot son opiniones, doctrinas. Entonces en ese libro él explica toda la filosofía del judaísmo hasta esa época. Y dice el Rav Ginsburg que él no habló acerca de la reencarnación. Incluso en esa época, que era una época en que él vivió en países árabes, incluso escribió sus obras en árabe, Rabbi Saadia Gaon vivió en una época en que estaba floreciendo el Islam, que estaba floreciendo el cristianismo, y él vio que todas esas, que la Kabbalah, todos los asuntos ocultos de la Torá, comprendiendo la reencarnación de las almas, estaban siendo utilizados por otras religiones, por otras creencias, en forma incorrecta, y entonces él se vio obligado a negar la reencarnación. Pero dice el Rav Ginsburg, él se arriesga a decir que en realidad Saadia Gaon sí creía en la reencarnación. No había forma de que no crea. Pero, ¿cuál era el problema? El problema era que no quería que todas esas creencias y esa parte de la filosofía y de la creencia del pueblo de Israel, parte de la Torá, se revele y sea utilizada de forma incorrecta. Porque él sintió incluso que el Zohar, cuando fue en la época de la revisión Bar Yochai, al fin del segundo templo, principio del exilio del pueblo de Israel, fue la época en que surgió el cristianismo. Y el cristianismo deformó y utilizó muchas de las creencias del pueblo de Israel, eso se ve hasta hoy en día, tomando para sí y adaptando o deformando al estilo romano, al estilo de creencias idólatras, las verdaderas creencias del pueblo de Israel. Entonces hay muchos asuntos, como la resurrección de los muertos, la reencarnación, el investimento o ibur, la impregnación de un alma dentro de otro cuerpo,
en que eran tomados en forma liviana, y cada uno interpretaba como quería, o directamente era utilizado para asustar y para dominar a la gente, haciéndole creer cosas que no son ciertas. ¿Y qué es lo que lograron tanto los musulmanes como los cristianos? Que en vez de que la gente ame a Dios y crea en los preceptos que trajo la Torá, le tenga miedo. Un miedo sin amor. Entonces, cuando uno teme sin amor, no hay equilibrio, no hay tiferet, y no hay misericordia. Por eso son dos religiones que por afuera dicen una cosa, pero en el interior se basan en el rigor y en el rigor extremo, y para nada misericordia. Entonces, nuevamente, el Baal Shem Tov tenía dentro de sí 4 almas, 4 reencarnaciones en cada uno de sus niveles del alma. Ya habíamos hablado del rey David, y el rey David tenía sus manos manchadas de sangre, o sea, era el malvado o el rayá, el impuro, el Baal Teshuvá, que está conectado con el Tzadik. Que por supuesto el rey David era un Tzadik también. Por eso lo logró, después de muchos ayunos, de haber eliminado su alma animal dentro de sí. En cambio, Rabbi Sadia Gaon, el Tzadik Nistar, del cual hablamos en la clase anterior, y la esencia del Baal Shem Tov, que es la esencia del Mashiach, el nivel de Etzem, Atzmut, el nivel de Hayá de su alma, eso correspondía a la llegada de la redención. Entonces cada uno le aportaba una cualidad especial y hacía que el Baal Shem Tov, que era un tzadik completo, también tenga cualidades de Baal Teshuvah. Entonces eso no solamente no es una contradicción, sino que lo hacía más completo todavía. Dentro de los niveles revelados del alma del Baal Shem Tov, entonces está Rabbi Saadia Gaon, que corresponde a la carne. La carne es el músculo, es lo que mueve las cosas, las emociones. Y no hay emoción más elevada que la emoción de la Teshuvah. El amor puro, el temor puro, todas las emociones del corazón se resumen en un sentimiento de Teshuvah. Teshuvah en el sentido de querer volver a Dios, combinando las 6 emociones. Y entonces Rabbi Saadia Gaon, la frase de él es Kol Yamav Teshuvah. Todos los días hay que hacer Teshuvah. Como le gusta hacer al Rav Ginsburg, para entender la esencia de cada persona, cuál es su cualidad, cuál es su leitmotiv, su motivo inspirador, el Rav Ginsburg cuenta una historia de cada uno. Y hoy vamos a contar una historia de Rabbi Saadia Gaon para nuevamente entender en profundidad cuál es uno de los matices que hacen al Baal Shem Tov.
y que nosotros también tenemos que aprender. Rabbi Saadia Gaon era una de las 4 columnas sobre las cuales ha apoyado la esencia del Baal Shem Tov, y esa columna es Kol Yamav B'Teshuvah, vive todos los días en Teshuvah, y esto fue lo que le aportó al Baal Shem Tov. Así como el tzadik oculto que estudiamos en la clase anterior había traído una forma nueva y absoluta de lo que es el recato extremo, como nunca hubo en el mundo, y por eso era un alma nueva respecto a este tema. De la misma manera, el aporte de Rabbi Saadia Gaon, y así lo traen los libros sagrados, fue traer una forma única respecto de vivir siempre en un estado de arrepentimiento y retorno a Dios. Kol Yamav B'Teshuvah. Constantemente en un estado de retornar a Dios. Y esto también lo conocemos por la historia que vamos a contar ahora. Rabbi Saadia Gaon era ya un gran sabio, el líder del pueblo judío en el exilio. Y cierta vez viajó a una ciudad y se hospedó en la casa de un miembro respetable de la comunidad. El dueño de la casa no sabía quién era, pero de todas maneras lo recibió muy bien, como a todo invitado. Cuando uno viaja por el mundo y llega a los lugares, entra al Bet HaKnesset, entra a los lugares donde viven los judíos, y siempre hay gente que se ocupa de recibir invitados. El precepto de Achnasat Orhim, el precepto de recibir y atender a los invitados, a la gente que viene de afuera, porque aquel que viajó y está fuera de su casa siente muchas carencias, siente la necesidad de tener un lugar de reposo al final del día de trabajo, al final del día de camino, y muchas veces cuando uno viaja no encuentra dónde estar, y a veces para estar necesita pagar ingentes sumas de dinero. En cambio, el judío, allí donde va, encuentra un alma hospitalaria que lo invita a su casa. Este hombre no sabía quién era su invitado, pero lo trató con toda la deferencia y con todo el honor que le brinda a todos los invitados. Y lo llevó a su casa, le dio de comer, le dio su habitación. Al darle la habitación, le lleva su jarro de agua para a la mañana cuando se despierta, antes de levantarse de la cama, y después de decir Modeani Lefaneja, se lava las manos y se limpia la impureza de la muerte que hay en los dedos. Se pasa también esas gotas que quedan en las manos por los ojos para sacar los restos de impureza. Y entonces ahí uno se levanta, y entonces viene el invitado, el huésped de la casa, que está esperando que el invitado se levante, le invita a desayunar, le invita al Bet HaKnesset para ir a hacer la plegaria de la mañana. A veces yo fui a México. México tiene una comunidad, y en general todos los mexicanos tienen un alma muy especial y les gusta agasajar a la gente y ayudar a aquel que viene de afuera. Lamentablemente el mundo estas últimas décadas cambió mucho,
y a veces es difícil en conseguir a alguien que lo invite a uno sin conocer a su casa y es peligroso. También antes uno iba por la calle y hacía dedo, pedía que lo lleven y si alguien lo levantaba. Hoy en día es peligroso. En general el mundo está concentrado en salvarse, en sobrevivir. Sin embargo, gracias a Dios, encontramos gente hermosa y que nos recibe en todas partes. Algunos de ellos están aquí hoy en la clase, la mayoría no está, pero aquí hay algunos ejemplos de gente que me recibió y me acompañó y me ayudó y puso todo de sí para cuando yo viajaba. Y así Rabbi Saadia Gaon, después de hacer las cosas que había ido a hacer a ese lugar, seguramente encontrarse con Rabanim y discutir asuntos de Alajá, llegó el día siguiente y había terminado, había cumplido con el cometido que le había llevado a esa ciudad. Y luego de despedirse y agradecer por lo bien que lo habían tratado, salió de la casa para seguir con su travesía, subió a la carreta y comenzó su camino. Después de un rato que el hombre se había ido, vino un amigo del dueño de casa y le preguntó si sabía quién había tenido en su casa. ¿No sabes quién estuvo en tu casa? Rabbi Saadia Gaon, el más grande de la generación. El hombre cuando escuchó eso casi se desmaya. Escuchó la noticia e inmediatamente corrió tras la carreta que llevaba el rabino, la alcanzó y cayó a sus pies y comenzó a llorar. Perdóname, no sabía quién eras. Si hubiera sabido, te hubiera honrado 1000 veces más. Rabbi Saadia Gaon estaba sorprendido, no sabía lo que estaba pasando. Dijo, pero si me trataste tan bien, estaba todo perfecto, ¿qué es lo que tengo que perdonarte? Y bueno, siguieron el camino y para cualquier otra persona esto hubiera sido una instancia más, algo para olvidar y seguir, pero Rabbi Saadia Gaon no se olvidó de eso. ¿Qué tengo que perdonarte?, le preguntó. Y el mismo Saadia Gaon cuenta que desde ese día aprendió qué era la teshuvá, el significado de lo que dijeron los sabios, Kol Yamav Teshuvá. Todos los días hay que hacer teshuvá. Hay que vivir en un estado de teshuvá permanente. Todos los días la persona tiene que sentirse como ese dueño de casa y por más que trabajé y serví a Dios y honré a Dios y hice todo lo que tenía que hacer y me comporté correctamente contigo, Kadosh Baruj Hu, en realidad no sabía quién era. En verdad no sabía frente a quién yo estaba. Y entonces cada mañana hay que levantarse con una nueva mentalidad. Todo lo que hice ayer fue hecho frente a alguien que yo no conocía. Y después de todo lo que pasó, empecé a darme cuenta quién es. Entonces hoy tengo que empezar mi trabajo de forma completamente diferente, porque ahora ya sé más de quién era. Ahora yo sé para quién trabajo, para quién me esfuerzo, para quién me pongo tefilín, para quién bendigo, a quién bendigo antes y después de las comidas. Ahora sé a quién he servido, pero hasta ahora no tenía conciencia de quién eras. Y este es un cambio completo de la conciencia de la persona. Y esto es lo que se llama, como estudiamos en otras clases, el nombre del Arizal y del Rebbe de Lubavitch, Gilgul Bahaim.
reencarnación en vida. La reencarnación en vida es un cambio absoluto de mentalidad, un cambio absoluto de conciencia. Y por más que fui una buena persona, un buen ser humano, un buen judío, temeroso del cielo, todo lo que uno puede hacer, que cumple la Torá de las mitzvot, es como si hubiera sido un mono frente a un hombre. ¿Por qué? Porque el mono no tiene edad, el mono no tiene conocimiento, no tiene comprensión, no se da cuenta en qué situación vive, quién es él y quién es el que está enfrente. Y todo lo que hace, lo hace simplemente porque es su naturaleza. Por más que quieran asemejar la inteligencia del mono, que pues, es uno de los animales más inteligentes, el mono tiene conciencia de sí mismo, cómo él se relaciona con los otros. Y las cosas buenas que hace, las cosas como madre que cuida a su pequeño bebé y todas esas cosas, los hace porque es su naturaleza, no lo hace por propia decisión. No tiene conciencia de que está él y está la naturaleza y hay un Dios. Entonces todos los actos que hice hasta ahora, el estudio de la Torá y las buenas acciones, son como si hubiera sido un mono, porque no tenía conciencia a la mañana de, después de haber hecho un día de Teshuvá, cómo me acerqué un poquito a Dios. Y cuando uno se acerca un poquito más, ve las cosas un poco más nítidas, empieza a tomar conciencia, empieza a elevar el Da'at. Entonces todas las mañanas hay que levantarse y agradecer a Dios que hoy nací de nuevo, como un hombre nuevo, y que ahora reconozco, comprendo un poco más quién fue aquel que dijo que sea y que el mundo fue, y solo a él hay que rezar y servir. Y entonces comienza un nuevo día, y a medida que voy actuando y pensando y concientizándome de eso, a la noche me doy cuenta que lo que había sentido y pensado y sabido a la mañana, en realidad era un mono con respecto a lo que sé ahora. Kol Yamav Bichuvá, todos los días en Teshuvá, todos los días regresando y regresando un poquito más. Y eso significa una elevación de la mente, una elevación de la conciencia de nivel en nivel hasta el infinito. En Kabbalah Hasidut esto se denomina hacer fluir cada día de nuevo un Or Makif. Or Makif es el conocimiento, el Keter que cuando entra se transforma en Da'at. Esa luz abarcadora, esa luz que rodea por afuera el inconsciente, que se haga Nimi. Or Makif, Or Pnimi. Inconsciente, conciencia. Entonces la conciencia es el Da'at. Yo ahora comprendí y esa comprensión hizo que todas mis emociones y todo mi árbol de poderes del alma se eleve. Entonces lo que ayer era Makif, lo que estaba por encima de nuestra conciencia, nuestra comprensión, ahora está dentro. Y al estar dentro soy consciente y comprendo. Y eso es lo que se llama expansión de los recipientes. Cuando más entro dentro mío y más comprendo, más se expanden los recipientes y hay más capacidad todavía para que entre otra Ormakif de afuera. Una nueva Ormakif, una nueva comprensión, una nueva revelación, una nueva conciencia de la divinidad. Y todo esto es lo que se llama el Da'at. Por eso la clase que viene vamos a dedicarlas a Abraham Rishon, que fue el primero que tuvo Da'at, y el primero que lo mal usó, el primero que no lo supo utilizar,
y entonces estamos hasta hoy en día rectificando ese asunto. Esta es la sefirá de Da'at, la sefirá de conocimiento, Avodat Ada'at. Es esa fuerza interior que da vida al alma de Zeir Anpin. Zeir Anpin, que son las emociones, las conductas de la persona. El Da'at es lo que alimenta y da kibun, porque están las emociones dentro de uno. Pero las emociones tienen que ser dirigidas, como decimos recién, con la teshuvá hacia el lugar que corresponde. Entonces todo esto es una función del poder de Da'at, que es la fuerza interior de Zeir Anpin. Ahora cuando yo les nombro estas palabras, empiezan ustedes también a tomar conciencia. Cuando uno dice Zeir Anpin, al principio es Makif, no entiende lo que significa, son solo palabras. Y toda la luz interior está oculta dentro de todo eso. Al romper las tripotas, al romper las cáscaras, cuando uno se esfuerza por entender e incorporar y sentir dentro de uno y practicarlo, entonces está rompiendo las clipot y empieza a liberarse la luz que hay en su interior. Y los recipientes se hacen más sutiles, se pueden expandir y pueden contener luces cada vez más elevadas. Entonces, Zeir Anpin es lo que llamamos las midot. Y de acuerdo con el Da'at, como está explicado en el Tanya, de acuerdo a su mentalidad, se alabará al hombre. Significa que de acuerdo con el Da'at, así será su amor, su temor, su misericordia, todos los sentimientos humanos que él pueda tener. Pero todo esto depende de su intelecto, depende de su mentalidad, depende de su comprensión. Y si no se tiene comprensión, la conciencia es como un niño pequeño que ama las cosas sin valor, sin importancia. Y cuanto más edad tenga, tendrá mayor amor por la verdad y mayor amor por el Creador. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta si tiene una elevación de la conciencia? No si sabe más. Tampoco no si entiende más. Por eso es Binah, es Jochma. Lo importante es si sus emociones van dirigidas hacia algo más elevado. Ese es el verdadero test de si tenemos una conciencia más elevada. Porque hay gente muy inteligente, gente que entiende, que tiene ideas geniales. Sin embargo, tiende a cosas perversas, tiende a cosas mundanas, ínfimas, inferiores. Ronaldo nos dice si la reencarnación puede el alma
unirse, fusionarse a otra cuando parte de este mundo para recibir más luz. Cuando el alma sale de este mundo, sale con la luz, con los recipientes que creó en este mundo. Y solo puede elevarse dentro de los mundos superiores a través de aquellos que lo recuerdan aquí con Kadish o hacen buenas acciones en su nombre. Por ejemplo, hay mucha gente que escribe, dona para construir edificios o dona para ayudar a gente, para escribir libros, para mantener organizaciones en nombre de alguien que falleció. Y todo eso hace que el alma se eleve, ¿no? Esas almas no se unen fuera del cuerpo. Y toda la luz que reciben es la luz del nivel en que se encuentran, el Eijal donde se encuentra. Cuanto más elevado sea, más luz tiene y de otra calidad. Entonces, todo lo que uno hace en este mundo recibe su recompensa en el mundo por venir. Y esa es la recompensa, justamente. Lo que se llama recibir más luz significa poder percibir más de la luz divina que Dios le da a las almas. Pero todo eso depende de dónde está. Esto en Kabbalah, en Torah se llama Tikkun Amidot, el Tikkun de las cualidades del corazón. Entonces vemos que el Tikkun Amidot no significa esforzarse por querer, sino meditar y refinar su conciencia, su dad, su poder, su libre albedrío, para que el poder de sus emociones sea dirigido hacia el lugar donde corresponde. No para eliminar las emociones, sino hacer que tengan una inclinación hacia el lado bueno, hacia las cosas que corresponden. Esto lo llama Tikkun Amidot, y que es lo que venimos a hacer a este mundo. Se podría llamar Tikkun Alev, pero el término técnico que le dan los Jajam es Tikkun Amidot. Entonces, esas emociones no rectificadas son lo que llamamos los malajim, los reyes que morían día a día en la tierra de Israel, que reinaban y morían, los 7 reyes, que corresponden a las emociones no rectificadas del Olam Atov, del mundo del caos, y que caen en este mundo, y por eso se llaman Olam Atikun, el mundo de la rectificación. El Tikkun Alev a veces se produce en Binah, que es el entendimiento. Por eso se dice Lev Medin Da'at, el corazón que entiende el Da'at, el conocimiento. Pero ese proceso es un proceso anterior a la verdadera teshuvá y a la verdadera rectificación del mundo. Es nada más que entenderlo. Pero el Da'at significa hacer que eso verdaderamente penetre dentro de nosotros, de nuestro ser, de nuestra psiquis, y cambie la calidad y la dirección de las emociones. Y eso es lo que significa Kol Yamav B'Teshuvah. Eso es el poder de la Teshuvah. Porque a medida que es como cuando uno se va acercando al sol, que el sol va quemando las capas externas, la superficialidad, el sol, lo que se llama el desperdicio, y va quedando verdaderamente el oro y aquello que es inalterable y que el fuego no lo puede eliminar. Y por eso está escrito que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días.
y cada uno de esos días corresponden a una de las cualidades. Por eso dice Kol Yamav, todos los días en Teshuvah. Se podría haber dicho todo el tiempo, o todos los años, o todos los meses. Además está dicho Kol Yamav Teshuvah, que cada uno de los días de la semana sea como uno de esos días de la creación de Dios en los 6 días de la creación. Entonces, volviendo a la historia del Rabbi Saadia Gaon, él tuvo una profunda impresión. Esa emoción, ese electroshock que sintió en el corazón, de tomar conciencia de repente, de que alguien venga y diga que no te recibí como corresponde, y que llora frente a mí por no haberme honrado lo suficiente, aunque en verdad sí lo había hecho. Y frente a semejante impresión, entonces se dio cuenta de que así se tiene que sentir respecto a Dios. Hay que aprender de esa persona. Y de esto entonces se puede entender que raíz Saadia Gaon es la misma raíz que el alma del Baal Shem Tov, porque el Baal Shem Tov enseñó que todo lo que te sucede tienes que aprender una lección, una enseñanza en el servicio a Dios. Entonces, ¿de dónde lo sacó eso el Baal Shem Tov? De lo que aprendió Saadia Gaon en el siglo IX, y ahora en el siglo XVII, cuando vivía el Baal Shem Tov, se encarnó en él y trajo ese aporte para el líder de la generación, para agregar ese aspecto a la Teshuvah para rectificar el mundo. Ahora, en cuanto al tzadik oculto anterior, que lo más importante para él es el recato y la modestia, irás con recato frente a Dios. Para él, esto de todos los días en Teshuvah es algo hitzoní, es algo que es relativamente superficial para él. Es algo sobreentendido, él no necesita estar haciendo Teshuvah constantemente, porque él está constantemente en presencia de Dios, completamente dedicado, y todo lo que hace no necesita reconocimiento de nadie, simplemente hacerlo por Dios. Entonces, para alguien que ni siquiera a Eliyahu le reveló lo que hacía, ¿se acuerdan de la historia, aquel día del Bar Mitzvah, del Tzadik de Tzfat? Eso que él hizo, esa mitzvah tan grande, esa cosa tan grande que vino Eliyahu para saber qué es lo que había hecho, que había tanta revolución en el cielo, para él era algo completamente natural. Él no se había impresionado por eso. En cambio, Saadia Gaon sí se impresionó y vio una cosa muy, muy, muy importante. En cambio, cuando uno hace las mitzvot, cuando uno hace las cosas en forma espontánea, en forma completamente natural, de servir a Dios en forma natural, entonces todos los demás aspectos es algo agregado, es algo superficial. Entonces, conciencia en hebreo se dice mudaut. Y lo que tenía este tzadik oculto, que era completamente recatado y modesto, era una mudaut tidi, una conciencia natural. Él era completamente, surgía de él espontáneamente, y está en tal estado que tampoco va a hacer teshuvah por esto. Él no necesita hacer teshuvah todos los días de su completa conciencia de Dios, porque está por encima de la teshuvah y el arrepentimiento y el retorno a Hashem. Por lo tanto, el nivel de todos los días en teshuvah inviste, está por afuera, por eso es músculo, del nivel de Asnei Alechet, de la modestia del tzadik oculto. O sea que este orden de los partes del miembro que estamos hablando también tiene una lógica. Vamos a aumentar 5 o 10 minutos
para despedirnos como corresponde y terminar un poco la idea que estamos planteando. Entonces, está lo que se llama Mudaut Elokit, que uno es consciente de la divinidad, que eso es para los grandes tzadikim. Está el Mudaut Tivi, la conciencia natural, de que uno se siente uno mismo, pero también naturalmente se siente apegado a Dios. Y está lo que se llama Mudaut Atzmi. Mudaut Atzmi significa que uno es consciente de sí mismo y que eso es lo más importante para él. Entonces el recato es la cualidad por la que se destaca la mujer. Entonces estamos diciendo que la mujer recatada es más lini, más interior en el servicio de la teshuvá. Y por eso la teshuvá de la mujer es mucho más profunda que la teshuvá del hombre. Porque ella ya lo tiene adentro. El asunto de la mujer es el recato, como el asunto del tzadik. Y el recato ya lleva dentro suyo el apego a Dios, el estar completamente conectado con Dios, entonces está por encima de la teshuvá. Y esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. De todas maneras, Rabbi Sadia Gaon llegó a la cúspide de la conciencia de la teshuvá. Y como consecuencia de esta historia que le sucedió. Entonces este es respecto a Sadia Gaon y el Sadik Nistar. Con respecto a del rey David ya explicamos, es simple, algo que se puede percibir a simple vista. El rey David invistió dentro del alma del Baal Shem Tov la entrega total de su vida al pueblo de Israel. Y esa es la característica del rey, del gobernante. Entrega toda su vida para beneficiar y para elevar al pueblo de Israel. A tal punto que es capaz de ensuciarse las manos sin purificarse a sí mismo para limpiar la pureza del pueblo de Israel. Está dicho que el rey que mancilló su honor no se limpiará. Pero si lo haces en aras de Hashem, o sea que es en aras del pueblo de Israel, entonces no existe el honor del hombre frente a Dios. Incluso el honor del rey no se toma en cuenta, no existe. Entonces se entrega todo para el honor y para elevar al pueblo de Israel a Avinu Shivashamayim, al Dios nuestro que está en los cielos. Es como dice el Rav Nachman, que todo el que disminuye su honor propio para aumentar el honor del cielo, aquel es alabado. Y este es el significado de lo que dijo Rabbi David, el rey David. Aiti Shafal Beinai. Me sentí despreciable a mis ojos. Y eso es lo que se llama Shiflut, el autodesinterés. No me importa nada de mí. Tengo que denigrarme, me denigro. El asunto es que se eleve el nombre de Dios, se santifique el nombre de Dios. Y eso es el Shiflut, el desinterés, autodesinterés del rey David y del Mashiach. Y esto es lo que le heredó, lo que le invistió dentro del Baal Shem Tov, el rey David. Entonces, como al Rabbi Yosef le gusta mucho hacer gematria y jugar con las palabras, habíamos visto que el Baal Shem Tov es de gematria 1000. Y 1000
son las 1000 luces que recibió Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Entonces, si unimos las 4 partes del miembro, el hueso, que es la esencia, que es esa alma nueva, esa Torah nueva, y le agregamos las 3 vestimentas, que es el tzadik oculto, tzadik nistar, que es Atznei Alechet, ir con modestia, la modestia esencial y profunda, y le agregamos a revisar y a Gaón, que es el músculo, que es lo que da el movimiento, y el músculo, ¿cuál es el músculo principal del cuerpo? El corazón, las emociones, Kol Yamav Bichuvah, y le agregamos el rey David Amelech, que sus manos estaban manchadas de sangre, y Adei Meluchlajot Padam. Estas 3 vestimentas suman 1500. Entonces el promedio de las vestimentas es 500. Y 500 es la mitad de la parte nueva del alma, que es 1000. Entonces si hay 1500 más 1000, Israel Baal Shem Tov, todo suma 2500. Y entonces 2500, que ese es el cuadrado perfecto y completo de 50. 50 al cuadrado, que representa la perfección y la revelación absoluta del portal 50, el Shar Anun. El Shar Anun, el portal 50, es el nivel a que llegó el pueblo de Israel cuando estaba en el monte Sinai el día 50. Y es el nivel del entendimiento absoluto. Nun Sha'arei Binah, los 50 portales del entendimiento. Entonces, lo están viendo, ¿no? Aquí abajo, David Amelech, Rabbeinu Saadia Gaon, Tzadik Nistar, Israel Baal Shem Tov. Este tipo de cosas solo al Rav Ginsburg se le puede ocurrir. Entonces, ¿cuántas letras hay? 42, Membet. Entonces, esto alude al nombre de 42 letras, con el cual se crean los cielos y la tierra. El nombre Ekie es 2 veces el nombre Ekie, Aleph, Hei, Yud, Hei, que es Gematria 21. Y este nombre Ekie, como estudiamos algunas veces, Aleph, Hei, Yud, Hei, tiene Gematria 21. Y si ustedes multiplican 21 por 21, o sea, elevamos nuevamente al cuadrado, es como se reveló Dios en la zarza ardiente a Moshe Rabbeinu, que le dijo, Ekie, ayer Ekie. Moshe Rabbeinu le dijo, cuando vaya a ver el pueblo y salvarlo, ¿a quién digo que me mandó? Entonces Dios le dijo, Ekie, ayer Ekie, que es una conjugación del nombre Abayá, pero en forma futura, seré el que seré. Y en verdad, 21 por 21 es 441. Y 441 es la gematria de la palabra Emet. Emet es 441. 21 por 21. Se reveló con la cualidad de la verdad. Y entonces, estos 2 niveles iniciales, que son las 2 primeras letras del nombre Bahía, Yud y Hei, en nuestro caso son el Baal Shem Tov y el Tzadik Nistar, los 2 niveles superiores
de las cosas ocultas son para Hashem, que es una vez Ekie, 21. Y la segunda parte son las cosas reveladas que son para Hashem y nuestros hijos, que son Rabbi Sadia Gaon y el rey David, que también tiene 21 letras. Habíamos dicho que toda esta frase, todo esto que suma 2500, son 42 letras. Y hay 21 que son David Amelech, Rabino Sadia Gaon, que son 21, y 21 que son Sadik Nistar y Israel Baal Shem Tov. Esto corresponde a la Yud del nombre de Dios, Sadik Nistar a la Hei, Vav, Hei. Vav son las emociones. Entonces, tenemos acá dos veces el nombre de Kie, con que Dios se reveló a Moshe y con las cuales, que corresponde al nombre de 42 letras, Shem Bam, Bet Mem, con el cual Dios creó el mundo. Y corresponde a estos 4 niveles del Baal Shem Tov. Entonces, todos sus días en Teshuvá es el interior de lo revelado. Atznei Alechet es el interior, es la vestimenta interior, es la vestimenta que está adherida al hueso. Las tendones, los músculos y la piel, entonces son las vestimentas del hueso. Está la vestimenta superficial, que es la piel, y está la vestimenta interior, que es los tendones. Entonces, la modestia es la vestimenta interior que está adherida al hueso. La teshuvá es el interior de lo revelado, que es el músculo junto con la piel. Y la esencia oculta, de la que surge la profecía infinita de la Torá nueva, saldrá de mí, es el Baal Shem Tov, es el hueso. Torá Hadashah Mitit Etze. Ya había dicho muchas veces que la Torá Hadashah no se refiere a que va a ser una nueva Torá, sino que vamos a ver cosas nuevas en la Torá que ya fue revelada, y la vamos a ver como una Torá nueva. Y por último, entonces vamos a tomar estas 42 letras y vamos a jugar un poquito como le gusta a Rav Ginsburg. Por supuesto, esto lo trajo él. Y entonces, cada Ekie, cada 21 es el triángulo de 6. Si ustedes toman desde la Yud, ven acá lo que es este cuadrado, ¿no? Dice Israel Baal Shem Tov Sadik Nistar Rabbeinu Sadia Gaon David Amelech. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, si son 21, es un triángulo de 6. ¿Por qué triángulo de 6? Porque tenemos un triángulo aquí. ¿Lo ven el triángulo? Que corresponde al triángulo de 6 de 21 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estudiamos muchas veces que el triángulo de un número es todos los números desde el 1 hasta el número correspondiente. Y entonces, forma evidentemente un triángulo. El triángulo de 3 es 1 más 2. El de 6 es 1, 2 y 3. Y así le vamos agregando 4, 10, 15, 21. Y entonces, como son 2 veces 21, hacemos dos triángulos que forman lo que se llama la forma de diamante. Entonces, esos dos triángulos corresponden a Israel Baal Shem Tov, corresponde a los dos
nombres X. Entonces, estos dos triángulos unidos por la base, los llamamos el diamante de 6. ¿Cuál es la fórmula del diamante de 6? El triángulo de X por 2. ¿Sí? Entonces, si tomamos los vértices, si hacen la cuenta, sumen las letras que están en rojo, van a tener 10 más 10, 20, más Reish es 220, Haf es 20, son 240, Samach es 60, son 300, más otra Reish, 200 son 500. Entonces, los vértices de este diamante suman 500. Y entonces quiere decir que todas las demás letras que hay en su interior suman 2000. Entonces, 500 es el promedio de todas las vestimentas. Y lo que resta son los vértices. Lo que resta decimos que es exactamente 2000. Y así dice Job, que el doble de valor es la sabiduría. Hay muchas otras alusiones, pero por hoy vamos a dejar la clase. Y vamos a dejar todo por hoy. Y la semana que viene, entonces, si Dios quiere, nos vamos a dedicar a las generaciones de Adam Arishon y una sorpresa para la última clase, la clase 12. Espero que vengan todos. Y por supuesto, los seguimos esperando en nuestras conferencias que vamos a ver en Argentina, en México y en todos lados. Sigan aportando, sigan contribuyendo, porque estamos utilizando ese dinero para fabricar cosas, joyas, libros. La semana que viene vamos a mandar a imprimir otros 2 libros nuevos. Estamos terminando de hacer las correcciones y esperemos que salgan otros 2 o 3 libros más. Así que Besrat Hashem, los saludamos a todos ustedes, que tengan una hermosa semana. Ya hoy es viernes, ya acá es jueves, así que les decimos Shabbat Shalom. Espero que les haya gustado la clase, pero más que gustado, que les haya servido internamente para rectificar las emociones, para dulcificar las emociones, llenarlas de misericordia, de amor y de entrega, Mesirut Nefesh, a Dios, a su Torah, al pueblo de Israel y a toda la humanidad, a toda la creación, para que vuelva a ser uno con Él. Bendiciones de la tierra de Israel. Nos despedimos.